Ciclo, la educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa. Pedagogía de la emancipación. 100 años del nacimiento de Paulo Freire. El 19 de septiembre de 2021 se cumplió el centenario del nacimiento de Paulo Freire. Exponente de lo más elevado del pensamiento crítico de nuestra América, Freire logró sistematizar una práctica y una perspectiva de la pedagogía de les oprimides. Como siempre ocurre con las figuras que dejan huella, también desde el poder que él combatió, hoy hay quienes celebran los 100 años de su natalicio. ¿Qué reivindicamos de Freire, les educadores populares? ¿Por qué es una figura en disputa? Ciclo, la educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa. Nacer en la periferia. Freire nos enseñó que no se puede separar texto de contexto. Algunas breves notas de su biografía contribuyen a comprender y otorgar sentido a sus aportes. Paulo Reglus Neves Freire nació en la capital de Pernambuco, Recife, en el noreste de Brasil, periferia de un país marcado a fuego por el racismo y las desigualdades extremas. No escapó a la miseria generalizada que produjo la crisis de 1930. Estudió filosofía y psicología del lenguaje en la universidad. Ya graduado, se dedicó a ejercer la enseñanza en el nivel secundario. Se casó por entonces con Elsa Maia Costa de Oliveira, maestra de primaria, con quien tuvo 5 hijos. A inicios de la década de 1960, fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. Desde ese lugar, desarrolló la exitosa experiencia de alfabetización de trabajadores de caña de azúcar. Refutó de forma contundente uno de los mitos conductistas de la educación bancaria, que sostiene que la pedagogía crítica no es eficiente. La educación bancaria es una metáfora que utiliza Paulo Freire para denominar la concepción según la cual el estudiante es visto como si fuera un banco, que en su caso lo que se deposita es conocimiento y luego lo repitan sin grandes razonamientos. En 45 días, los 300 trabajadores de la caña lograron alfabetizarse. Los círculos de cultura se multiplicaron por el país y empezaba a reorganizarse en torno a sus ideas el Plan Nacional de Alfabetización de Adultos para lograr que más de 2 millones de personas accedieran a la lectura de palabra. Pero el golpe del 31 de marzo de 1964 puso fin a esa experiencia de alfabetización. Freire pasó 75 días en la cárcel por subversivo. Desde entonces inició un largo periplo de exilio. Como muchos otros grandes intelectuales revolucionarios de Brasil, emigró a Chile. Trabajó en el Instituto Chileno de Reforma Agraria hasta que la publicación de Pedagogía del Oprimido, expresión y aporte a un proceso de radicalización intelectual y política en pleno desenvolvimiento, forzó su salida del país. En aquel texto, plantearía la perspectiva transformadora de la educación y por qué no puede ser tolerada por el poder. Para la educación problematizadora, en tanto que hacer humanista y liberador, la importancia radica en que los hombres, sometidos a la dominación, luchen por su emancipación. Nadie se libera solo, todos nos liberamos juntos. Nadie se libera solo, todos nos liberamos juntos. Así decía la pedagogía del oprimido brasileño Paulo Freire, allá por los 70s, solo superando la contradicción, hoy solo sometidos nos liberaremos. Nadie se libera solo, todos nos liberamos juntos. Trabajó en la UNESCO y dio clases en diversas universidades. Muy especialmente, acompañó los procesos de los países africanos que habían conquistado su independencia. Esas experiencias sirvieron para profundizar en la relación entre educación y proceso político revolucionario. A fines de los 70, fue parte de quienes acompañaron la cruzada de alfabetización que emprendió el gobierno sandinista en la Nicaragua revolucionaria. Regresó a Brasil a principios de la década de 1980. Ocupó diversos cargos educativos, dio clases en distintas universidades y permaneció en vínculo con las resistencias y búsquedas de los pueblos por nombrar, estudiar y transformar el mundo. La separación forzada entre educación y política
constituye uno de los pilares del pensamiento burgués en cualquiera de sus variantes. En su versión positivista, el saber es concebido como único, acabado, realizado por especialistas. La educación es, desde esta perspectiva, la transmisión de conocimientos en los que quien educa tiene el rol activo excluyente. La supuesta neutralidad encubre un pensamiento que avasalla sentidos, tanto como a nivel social avasallaron y avasallan territorios y cuerpos. La construcción clasista y racista del pueblo como bárbaro, ignorante, lejos está de la neutralidad. La versión progresista del pensamiento burgués, aquel que en estos días exalta a Freire, recupera las críticas a las formas y contenidos de la educación tradicional, pero la disocia de su práctica política, de aceptación del orden social injusto en el que se despliega. La demagogia de esos actos educativos que dicen hablar críticamente de la realidad, al mismo tiempo que la reafirman, actualizan la discordancia entre decir, hacer, pensar y sentir tan propia de la concepción burguesa del mundo. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. No es nuevo ni original este proceder. El propio Freire señalaba en La naturaleza política de la educación esa contradicción. Freire decía: aunque se efectúe de modo ingenuo o astuto, separar la educación de la política no solo resulta artificial, sino peligroso. Pensar en la educación como independiente del poder que la constituye, divorciada del mundo real en el que se forja, nos lleva o bien a reducirla a un mundo de valores e ideales abstractos, o a convertirla en un repertorio de técnicas de comportamiento, o más bien percibirla como un trampolín para modificar la realidad. Por el contrario, en la praxis de Freire, la relación entre educación y organización política es central. En polémica con la concepción idealista, el proceso de toma de conciencia no es algo que se da solamente en el plano de las ideas, sino que parte de la realidad. Se vincula críticamente, de forma no inmediata con ella, comprende sus causas y razones para volver a la realidad y transformarla. No hay en Freire populismo pedagógico. El punto de partida político, ideológico y ético de reconocer de entrada a los sujetos como sujetos activos, con conocimientos, con deseos y proyectos, no lleva a la exaltación de la pobreza cultural que impone para las mayorías la explotación del capital. La posibilidad de la reflexión teórica sobre la propia realidad es un arma de conciencia y de acción. La apropiación de la cultura humana que antecede y que supera la experiencia individual es un momento imprescindible del proceso de forjar una conciencia, una voluntad y una acción transformadora que apunte a cambiar de raíz la realidad. Reconocer el proceso de expropiación de las condiciones materiales de existencia que padecemos las masas trabajadoras en el capitalismo es también reconocer la expropiación de nuestra capacidad de pensar, de nuestra capacidad de analizar y de comprender. La cultura que hacemos y recreamos los pueblos nos es expropiada. Nos quedan retazos, fragmentos, nos queda la experiencia inmediata. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso, siempre aprendemos. Era una de las frases disparadoras propuestas por Freire en el proceso de alfabetización. El educador necesita del educador, así como el educado necesita del educador. El conocimiento que tenemos es un punto de partida, pero es el estudio, la acción y la reflexión enriquecida lo que permite el aprendizaje. La lucha por apropiarnos de la cultura, por estudiar texto y contexto, por comprender la complejidad de la vida y de la construcción, demanda un esfuerzo individual y colectivo. Anticipar y reflexionar críticamente sobre nuestra práctica es el camino. Frente al desprecio por la formación, frente al relativismo y al oscurantismo, frente a las reformas que plantean una educación bancaria y al servicio de la explotación y opresión, volver a Freire nos permite orientar el camino. Ciclo: La educación en disputa. Un podcast de ADEMIS, Sindicato Docente. La educación en disputa.